A propósito de este tiempo en el cual ya por casi 3 meses el pueblo hondureño y la mayoría de los países del mundo hemos estado confinados, o sea, recluidos en nuestros hogares, como una medida que la Organización Mundial de la Salud estableció necesaria para poder frenar la propagación del COVID. No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar confinados, no sabemos cuánto tiempo va a durar el proceso de desconfinamiento, o sea, revertir todo lo que hemos hecho en este tiempo en el cual hemos estado guardados. Pero surgen algunas ideas en relación a la vida cristiana. Algunos se han quejado porque han acusado de que hemos dejado de congregarnos y claman por estar en el templo. La Biblia nos enseña de que es necesario ir al templo y tener comunión como hermanos, pero también que no es la única manera en la cual podemos alabar el nombre del Señor. La Biblia nos enseña que en los inicios de la iglesia era otra la manera en la cual la iglesia se reunía, se congregaba. Quiero llevar a usted el libro de los Hechos en el capítulo 2 y los versos 43 en adelante. Y dice la palabra de Dios: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por tu palabra, gracias por la Escritura, la cual nos enseña cuál es tu voluntad, la cual nos marca el camino que debemos de recorrer. Ahora, Padre, permite que con un corazón agradecido podamos auscultar lo que los primitivos cristianos hacían para adorarte. Y ahora permite que nosotros, en un corazón dócil, podamos tomar estas enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Cuando la Biblia señala en el libro de los Hechos que era la vida de los primeros cristianos, lo que nos está diciendo es que no habían precedentes sobre esto, no hay antecedentes de la iglesia, porque la iglesia es un misterio que ahora ha sido revelado, porque también apenas estamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y hace poco tiempo que el Señor ha partido de la tierra, ha subido al cielo, y ahora queda lo que Él sembró. Ahora hay que cosechar. Y los apóstoles, quienes capitalizaron la enseñanza del Señor Jesús, ahora tienen un elemento que los demás no tenían. Tienen al Espíritu Santo, el cual, siendo Dios, los llena de fuerza, de poder, de convicción y del deseo de continuar una obra que el Señor Jesucristo inició. El verso 43 nos dice: y sobrevino temor a toda persona.
¿Por qué sobrevino temor? Veamos el versículo anterior. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces el temor que vino a toda persona fue un temor natural, porque muchas cosas se estaban cumpliendo, porque estaban viendo que lo que se había profetizado realmente se estaba llevando a cabo. Y aquello era sobrenatural. Y muchas maravillas, dice la Escritura, y señales eran hechas por los apóstoles. Claro, era maravilloso ver que un hombre que había sido paralítico toda su vida se levantaba y caminaba. Era maravilloso ver que miles se convertían literalmente, salían de las llamas del infierno y pasaban a tener una vida eterna con Cristo Jesús. Verso 44. Aquí empieza entonces a darnos una idea cómo funcionaba la iglesia primitiva. Y todos los que habían creído estaban juntos. Mire usted qué bonito ejemplo. Y tenían en común todas las cosas. Obviamente eran tiempos completamente diferentes a los que hoy estamos viviendo. Pero lo que quiero resaltar es que lo que había en común en ellos era haber creído en el Señor Jesucristo. Y eso ya les daba una identificación, les proveía una identidad, creer en Cristo. Y a partir de eso ellos tenían entonces las cosas en común. Verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Probablemente, no necesariamente era por un afán de ayudar a los demás, probablemente. Más bien podía ser que en aquel momento ya estaban esperando la segunda venida del Señor Jesús. Entonces miraban innecesario seguir teniendo cosas. Y buscaban entonces venderlas y repartirlas. Pero el verso 46 nos da la primera de las muchas características necesarias a la iglesia. Y perseverando unánimes. Perseverar es seguir esforzándonos en hacer lo que estamos haciendo. Y unánimes es en un solo ánimo. Cada día. Mire, no era solo cuando se reunían, no era solo dominicalmente, no solo era por el tiempo de oración, era cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Había comunión, había ese coinonía necesaria. Comían juntos con alegría. Eso les provocaba un gran gozo, pero también había otra característica. Había sencillez en el corazón. Y esta sencillez tiene más que ver con la falta de orgullo. ¿Sabe por qué? Porque habían doblegado su corazón a la enseñanza del Señor Jesús. Finalmente, el verso 47 dice, alabando a Dios, dando gracias a Dios, teniendo a Dios como el primero en las vidas y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Por qué tenían favor con todo el pueblo? Lo que esto nos da a entender era que tenían buena relación con todos. Todos los miraban como personas diferentes que valía la pena ser amigo de ellos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Que debemos de llevar la palabra? Sí, debemos de llevarla. Pero quien se encarga de añadir a cada quien a la iglesia es el Señor. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y Él es el que redarguye. Y el Señor Jesús entonces hace la obra para su iglesia.
a la que usted y yo estamos llamados a fortalecer, a amar, a cuidar. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque somos iglesia donde quiera que estemos. Si estamos en el templo, somos iglesia. Si estamos en nuestra casa, somos iglesia. Porque la iglesia somos nosotros individualmente, más el Espíritu Santo de Dios. Por eso somos iglesia. Y debemos de alabarte, bendecirte con nuestras vidas a ti. Gracias, Padre, por lo que haces. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos.